Llegamos al último estudio de la serie de las tribus de Israel. Hoy vamos con el último de la última tribu, ¿no? El último de los hijos de José, que fue el menor de los hijos de José. Pero es el que va a ganar toda la primogenitura de toda esa gente que hemos estudiado hasta ahora. Vamos con la tribu de Efraín. Efraín. Y Efraín realmente me causó toda una... No sé si es una ambigüedad, pero es como yo realmente hasta ahora aún no sé si enfocarme en la parte buena y en la parte mala de Efraín, porque él tenía una parte muy buena, pero al final terminé con una incógnita bien grande con Efraín eh, por el Apocalipsis. Pero bueno, vamos despacio aquí con Efraín. Imagine, quiero que usted haga un ejercicio imaginativo para antes de entrar en Efraín como tal, que estás en una sala llena de personas exitosas, pero hay un joven al fondo, así, aparentemente insignificante, y que de repente ese joven es llamado al frente y es bendecido como si él fuera el primero, la persona más importante de esa sala. Y todo se sorprende como... ¿Qué pasó? ¿Por qué? Ese joven que nadie lo vio venir. La historia de Efraín es como nadie lo vio venir ese final. Y es así lo que pasa con Efraín, porque él es el hijo menor de José, que no es el primogénito, pero que de todos los hijos de Jacob, ese niño va a ser ungido como si fuera el hijo mayor de Jacob. Ni siquiera él es solo ungido como el hijo mayor de José, él es ungido como el hijo mayor de Jacob. Realmente cuando uno empieza a leer todo el lío de las historias de que ya pasamos aquí varias semanas, y la historia de de las 12 tribus, de los patriarcas, uno no, yo, o sea, obviamente porque ya conozco la historia, pero es una cosa que nadie esperaba al inicio, ¿no? Así que eso es lo que vamos a estudiar aquí hoy, ese giro. Y la primera cosa que quiero decir de entrada es como, la vida es sorprendente. Uno nunca sabe cómo es lo que está por venir, ¿no? En la historia de Efraín nos deja claro que la vida es sorprendente. Y Dios hace lo que Él quiere. ¿Quién tiene el poder de bendecir que es Dios? Él hace como Él le da la gana al final de todo y nosotros tenemos que aceptar, o más bien no solo aceptar, pero estar sensibles a esas direcciones de la historia que Dios va abriendo, ¿no? Y esos caminos. Y cuando hablamos de Efraín, y voy a pedir que ustedes tengan sus Biblias hoy porque no puse los textos bíblicos así, aquí sino sí voy a pedir hoy que me ayude a leer algunos textos. En Génesis, la mayoría de ellos. Pero sobre Efraín, ¿quién es Efraín? Efraín su padre es José, el hijo de Jacob y Raquel. José es el hijo número 11 de Jacob, gobernador de Egipto. Cuando Efraín nace, su padre ya está en una posición muy bien eh, comparado a todo lo que había pasado, pero hubo toda una historia para que José hubiera llegado ahí. ¿Quién es la madre de Efraín? Es una egipcia llamada Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Eso encontramos en Génesis 41:50, cuando Jacob se va o sea, cuando el nacimiento de Efraín y el matrimonio de Jacob. Otra cosa imprevisible es como, ¿cómo es que el que va a llevar la bendición de todos esos patriarcas, de todas esas tribus que estamos viendo, de todos los hijos de Jacob, es el hijo? O sea, vemos que la mayoría, la gran confusión aquí, el despelote que se armó aquí, era por la madre. Era por Raquel y Lía, ¿no? Por toda esa pelea entre Raquel y Lía es que hay todo ese relajo que ya vimos aquí, paso a paso, personaje por personaje. Y al final se pelearon tanto Raquel y Lía que quien llevó el hijo que fue bendecido como primogénito fue el hijo de una egipcia, que solo es mencionada en la historia aquí. Es como las ironías de la vida en la historia de Fray, es muy bueno. Es como tanta peleadera de Raquel y Lía y al final el hijo, por sus hijos, quién va a ser más bendecido, quién va a tener el mejor amor del padre y todo. Y al final quien lleva la más grande bendición es el hijo de una egipcia
Randall, totalmente desconocida aquí. Esa es otra cosa que tenemos que aprender, que a veces nos obstinamos tanto en pelear por cosas y cosas y nos desgastamos y nos amargamos y, y al final la vida viene y se nos sorprende y peleamos tanto por nada. O sea, no es que por nada, pero al final no logramos, ¿no? Esa es una cosa bien irónica en la historia de Efraín. Otra cosa que es importante aquí es el hermano mayor, Manasés. Y Manasés fue estudiado la semana pasada, Yuri les enseñó muy bien Manasés, pero Manasés es un personaje muy importante en esa historia de Efraín. ¿Por qué? Porque cada vez que la historia de Efraín y Manasés, aquí nos separamos por cuestiones ya de la serie, pero todas las veces, por lo general, todas las veces que o sea, es una parejita, es una duplita de hermanos que van juntos siempre. El nacimiento de Manasés es contado junto al nacimiento de Efraín, como si hubieran nacido ahí juntos, y obviamente no fueron porque no eran gemelos. Así que desde el nacimiento empieza a contar la historia de Manasés y Efraín juntos, y siempre en Brasil hay una que llamamos de dupla sertaneja, que es un tipo de música, y que es unas personas que siempre andan juntos, donde decía, "Ah, es una duplita sertaneja". Manasés y Efraín es una cosa así, ellos siempre van juntos. Y vamos a ver que Manasés eh, es alguien bastante sano en esa historia. Me sorprendí mucho con la sanidad realmente de Manasés. Y el hermano mayor de Efraín. Y el nacimiento de Efraín, Efraín nació en Egipto. Antes de que llegaran sus abuelos y sus tíos, o sea, él nace en Egipto, así como Manasés, antes del reencuentro familiar que ya vimos cuando hablamos de la historia de José. Y la posición de Efraín, aunque él fue el segundo hijo de Jacob, él fue, o el segundo hijo de José, perdón, Jacob lo bendijo como si él fuera el primogénito. La palabra hebrea de Efraín, el nombre de Efraín significa, es Efraín, así mismo, Efraín puede ser, significa próspero, fructífero, o es más, significa doblemente fructífero. O puede ser, Dios me ha hecho fructificar dos veces o doblemente fructificar, o Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. Y yo ya le dije, señor, yo estoy casi por empezar a entrar en agronomía. Yo estoy a entrar en agronomía, porque yo ya no soporto más todo lo que Dios me viene insistiendo en esa última temporada con cosas de frutos y higueras y pues, sembrador. Yo dije, ya, suficiente. Y cuando viene Efraín, yo le dije, ay, no, de nuevo frutos, fructificar doblemente. Es Efraín de nuevo. Yo le dije, ya sea lo que sea, ya es suficiente esa temporada de temas de botánicos aquí, señor. Pero Efraín de nuevo tiene que ver con fructificación. ¿Por qué? Porque José, incluso la bendición de José es que José es un ramo, ¿no? Ya vimos aquí cuando vimos José que José es un ramo que fructifica. Y Efraín va a recibir esa bendición de José. Y es profético desde que él nació. ¿Por qué? Porque él significa, no solo es un fructificar, pero es una porción doble de la fructificación. Pero como mencioné, para entender la idea de Efraín, necesitamos entender, recordar Manasés. Porque Manasés suele ser traducido como Dios me hizo olvidar. Y el olvidar no necesariamente es positivo en el caso de José, porque como vimos en la historia de José, él trató de olvidar fingiendo que no estaba herido, pero vimos que había una herida ahí al profundo de su corazón. Pero teóricamente o técnicamente en el hebreo, yo también puedo traducir Manasés como Dios me hizo superar. No solo como Dios me hizo olvidar, pero también puedo traducir Manasés como Dios me hizo superar. Entonces no es un olvido necesariamente un olvido de amnesia, sino es como superé a pesar del dolor, a pesar de todo ese tiempo, el Manasés puede ser traducido como, y es la época de José. José pasó por lo peor que uno podía pasar, ¿no? Fue vendido, fue traicionado, fue calumniado, fue arrestado, fue injusticiado, fue olvidado en la cárcel por mucho tiempo. Pero cuando vienen sus hijos, aquí ya es en la época que Dios está empezando a poner a José en una posición elevada. Ya cuando viene su hijo, él va a decir,
Dios me hizo olvidar o voy a tratar de ir por un camino más positivo. Y como mencioné, no estoy todavía dividida, pero es como Dios me hizo superar toda esa tristeza, todos esos traumas, toda esa situación que pasé. Y cuando superamos, solo es posible fructificar, solo es posible prosperar cuando superamos nuestros traumas pasados. Solo es posible llegar a un Efraín después de un Manasés. Y esto es algo que es importante porque estamos en la iglesia domingo hablando sobre la higuera que Jesús maldijo, ¿no? Todo el tema de la higuera. Y la cuestión que cuando hablaba de la higuera es, él está hablando de la oración y Dios y Jesús responde, ¿no? Al final de la conversación y de la higuera, que para fructificar, o sea, ese tema está conectado de la higuera con fructificar, Él está diciendo, todo lo que pidan a Dios en mi nombre se lo concederá, sucederá, pero si tiene algo contra tu hermano, perdone. Es como, es una conversación bien rara, parece bien random, pero es como solo podemos fructificar cuando nosotros perdonamos. Como solo podemos llegar a un Efraín cuando pasamos por una superación de Manasés, cuando logramos perdonar, cuando logramos superar para que Dios nos haga fructificar doblemente, para que Dios nos haga prosperar. Hay una canción en Brasil que canté mucho, es, oh Dios de Manasés, me hace superar los traumas que pasé, y oh Dios de Efraín, me hace prosperar. Tu palabra es lo que necesito para cambiar. Y esa me de vueltas pues, allá hoy todo el día pensando en Efraín, esa canción. Y es este, Dios, cuando nosotros superamos, el mismo Dios que nos hace superar es el mismo Dios que nos hace prosperar. El mismo Dios que trae un Manasés es el mismo Dios que trae un Efraín. Pero desde que Efraín nació, su nombre de doble fruto ya iba dando pistas de que él iba a ser diferente, de que él iba a ser especial. Y aquí, pero hay una parte del texto que quiero que se enfoque aquí, al final del versículo que dice, Dios me ha hecho prosperar en la tierra de mi aflicción. Y esa es la bendición de Manasés, así de grandes como, no es, porque hace que Dios nos haga prosperar en la tierra de paz. Ah, eso es muy fácil. Que Dios nos haga prosperar en tiempos de abundancia. Esto es lindo, eso es maravilloso. Pero un Efraín es sobre resiliencia. Refraín es sobre resiliencia. Es un Dios que nos hace prosperar contra los pronósticos. Es un Dios que nos hace prosperar aún en momentos difíciles. Es un Dios que nos hace prosperar en la aflicción. Porque en la aflicción sentimos que todo va mal. Y Efraín es ese Dios que nos hace prosperar por medio de las tribulaciones. Y una cosa que yo siempre repito contra mi voluntad, porque no me gusta, pero es que en la Biblia hay un secreto. Hay un secreto que es horrible, o sea, es horrible en el sentido de que no nos gusta, pero es lo que nos hace crecer, es las tribulaciones. Siempre es como, ay, Señor, ¿por qué no puedo crecer con las alegrías? La alegría es maravillosa, pero no encuentro textos bíblicos que dice, porque la alegría produce en ustedes. No, es las tribulaciones, es la aflicción, es los momentos difíciles que producen cosas buenas en nosotros. Es por eso que Dios permite, y Pedro hace una gran teología de eso en el Nuevo Testamento. Pablo también lo hace de manera espectacular, es como Dios permite que pasemos por aflicciones para hacernos prosperar, para crecer, para darnos resiliencia, para darnos madurez, para darnos perseverancia. El texto de Pablo dice, porque nuestras livianas y momentáneas tribulaciones producen en nosotros paciencia y la paciencia produce la perseverancia y la perseverancia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado nos nos va a llevar a la esperanza y esa esperanza no nos defrauda, ¿no? Y hay varios textos en la Biblia que dice que la aflicción produce cosas buenas en nosotros. Y ese Efraín es la prueba de eso, la prueba de que Dios con José, y no voy a volver muy, estoy esforzándome para no volver mucho en José, porque ya hay el estudio de José que vimos hace algunas semanas. Y, eh, pero
Efraín es la prueba de que Dios nos puede hacer prosperar aún en la aflicción. Dios nos puede hacer prosperar aún en la escasez. Dios nos puede hacer prosperar aún en el día mal, ¿no? Y esto es algo en sí mismo muy grande, muy poderoso. Pero antes de llegar aquí a Génesis 41, quiero hablar sobre la envidia, porque creo que de las peores cosas que podemos tener, de los peores pecados que podemos tener, es la envidia. Y la envidia no es una cosa que digo, ay, es que yo soy envidiosa. No, todos nosotros creemos que no somos envidiosos, que los demás nos envidian, pero nosotros jamás. Pero la envidia es el gran mal, principalmente entre hermanos, principalmente de los que están cerca, desde Caín y Abel. El primer asesinato que hubo en la historia, según la Biblia, fue por envidia. Fue porque Dios se agradó más de la ofrenda de Caín, hermanos, se agradó más de la ofrenda de Caín y Caín, por envidioso, ve y mata a Abel. Después seguimos con la historia, hay varias cosas, pero vamos aquí a los patriarcas. Los patriarcas tenemos la historia de Abraham. Abraham tiene, y en Abraham tenemos todo un problema ya con su sobrino Lot. Pero bueno, sigamos con adelante. Voy a saltar a Abraham aquí y voy a enfocarme en los hermanos. Abraham tiene Ismael y Isaac. Y cuando llega el momento donde Abraham como que expulsa a Ismael, es porque Ismael está provocando a Isaac y Sara se molesta porque hay esa richa y esa rivalidad entre Ismael y Isaac todo el tiempo por cuestiones de envidia, porque Isaac es el hijo de la promesa. Entonces, de nuevo, toda la pelea, de una u otra manera, si rastreamos hacia el fondo que hay entre Ismael y Isaac, es por envidia. Después con Isaac tenemos aquí Esaú y Jacob. ¿Cuál es el gran problema de entre Esaú y Jacob? Envidia. Porque Jacob tenía envidia porque su padre prefería a Esaú. Y aquí él tiene su mamá, pero roba la bendición de la primogenitura y todo, envidia. Y es como, es una maldición, esa maldita envidia que va pasando ahí de generación en generación. Y yo no estoy diciendo hacia los extranjeros, hasta los extraños, hasta los ajenos, estoy hablando entre hermanos. Envidia entre hermanos. Es lo que causa todos esos conflictos aquí que estamos estudiando ya hace desde el inicio del año ya casi. Entonces, después tenemos a el máximo de envidia, que es Jacob, José, los hijos de Jacob, entre José y todos sus hermanos. Porque realmente, ¿cuál es el gran pecado de los hermanos de José que hacen toda la barbarie que hace con él? Envidia. Por envidia de José, ellos lo venden, ellos lo matan, se casi mata el padre y como consecuencia. Toda esa familia es disfuncional por la envidia. Todo el tema de Raquel y Lía también, porque el problema es de Raquel y Lía, envidia, porque Lea tenía envidia de Raquel porque era amada, Raquel tenía envidia de Lea porque podía tener hijos y es toda una relación de envidia. Y Manasés y Efraín es una excepción. Por eso digo, Manasés es bien importante la historia de Efraín, porque es la primera vez en la Biblia. Después, si van a seguir con la historia, va a seguir la envidia. En la historia, los hijos de David van a seguir envidiando. La envidia sigue de largo. ¿Quién es que el único medio sano que no refleja esa envidia en toda la historia es Manasés? Pero hay una Hay una cosa que quiero resaltar aquí, antes de resaltar eso que me olvidé de decir es, hasta hoy, o sea, en la cultura judía tenía esa tradición de bendecir a los hijos, el patriarca bendecía a los hijos, y la bendición es bien importante, no solo en sentido espiritual, porque es un tipo de profecía, un tipo de bendición espiritual que viene de parte de Dios, es muy serio ese tema de la bendición patriarcal, o sea, la bendición del patriarca sobre sus hijos, eso es bien importante. Pero hay una cosa que es aún más interesante es,
¿quién recibe la bendición de la primogenitura? No solo es, o sea, eso es especial, ¿por qué? Porque recibe doble herencia. Además de asumir la casa del patriarca, o sea, es que se vuelve el jefe después de familia cuando el padre se muere, él recibe una doble porción de la primogenitura. Y esto es importante leer en todo el Antiguo Testamento esto bien claro, porque incluso yo empecé a leer la historia de Eliseo y Elías bien diferente. ¿Por qué? Porque la relación de Elías y Eliseo, siempre cuando uno dice, ay, dame doble porción de tu espíritu, yo siempre había leído esto cuando no entendí ese tema de la primogenitura, como que va a ser más ungido, más, dos veces más ungido, dos veces más poderoso, dos veces más milagroso en su ministerio profético. Eliseo que Elías por la doble porción. Y después, leyendo este texto de manera un poco más exegética, entendiendo la primogenitura, Eliseo le recibió la primogenitura de Elías. La legitimidad, cuando él dice, yo quiero doble porción de tu espíritu, es yo quiero ser tu hijo legítimo en la fe, en la profecía aquí. Es en ese sentido, por eso que después al final, allá cuando el Antiguo Testamento se está acabando, tenemos esa profecía, ¿no? Y los corazones de los padres y los hijos, o sea, se volverán los corazones de los padres a los hijos, como Elías. Y yo me quedo como Elías ni tuvo hijos. ¿De dónde sacaron esa cosa aquí de Elías y de padres a hijos? ¿Por qué? Pero al final él sí terminó dando su bendición de primogenitura a Eliseo como si fuera su hijo por la doble porción. Pero volvemos aquí. Es por eso que la gente siempre, o sea, por eso que hay un interés muy grande en la bendición del primogénito, no solo por las palabras de bendición, por la bendición espiritual, pero por la bendición económica, porque recibe doble herencia comparada a los demás. Y los patriarcas son bien ricos, todos ellos son bien ricos. Es una de las características de los patriarcas. Entonces, de toda esa familia ahí, bien popular, bien, o sea, bien populosa, bien llena, bien grande, el que recibiera la primogenitura iba a ser el más rico de todos. Y es por eso que eso es bien importante también aquí. Pero bueno, lo que les quería mencionar es, hasta hoy, las familias judías tienen ese hábito de bendecir. Y creo que es un hábito que se está perdiendo, que nosotros también teníamos, ¿no? O sea, yo siempre a mis abuelos, pues, yes, bendiciones, abuela. A mi abuela todavía pido la bendición y teníamos esa costumbre de los mayores bendecir a sus hijos, a sus nietos. Mi papá es como, mi mamá dijo, yo nunca he dormido mientras vivía con mi mamá sin pedirle la bendición. Es como era algo diario que yo hacía, pero es algo que estamos perdiendo. Hoy, por ejemplo, yo tengo la costumbre de pedir la bendición a mi abuela, pero no tengo tanto esa costumbre a mis papás. A veces así es como que ellos dicen, Dios te bendiga, mi hija y todo, pero es como estamos perdiendo esto y es algo bien valioso eso de bendecir y ser bendecidos por nuestras autoridades espirituales ahí, de la gente que Dios puso como autoridad sobre nuestra vida, los padres, los abuelos, los mayores. Pero hasta hoy, cuando en las familias judías, eso es bien interesante, cuando es una niña, cuando un padre va a bendecir una niña, él dice, que seas bendita como Sara, Rebeca, Lea y Raquel. Usa las cuatro mujeres para bendecir. Pero cuando va a bendecir a un varón, hasta hoy en la cultura judía, él dice, y que ustedes, que seas bendito como Manasés y Efraín. Ellos borran todo, o sea, las mujeres empiezan desde Sara, pero a los hombres la bendición que hasta hoy los judíos hacen es que ustedes sean benditos como Manasés y Efraín. No hablan José, no hablan Jacob, no hablan de bien, empieza de Abraham, si empezó con Sara en las mujeres, debía ser como Abraham, como Isaac, como Jacob, como Manasés y Efraín. No, pero la bendición de Manasés y Efraín es tan grande, es tan poderosa que se basta. Hasta hoy ellos usan que ustedes sean benditos como Manasés y Efraín. Pero vamos a esa bendita bendición. ¿Por qué esa bendita bendición? Porque quiero que ustedes me ayuden a leer Génesis 48. Vamos a leer conmigo, es un texto medio larguito, así que vamos a leer, vamos de largo en esa lectura, pongan toda la atención ahí. Porque después de todo lo que vimos de la historia de José,
Jacob va a bendecir a Efraín y a Manasés. A todas las otras bendiciones de todos los otros hijos, incluyendo José, está en un solo capítulo. Está en el capítulo anterior. Eh, pero, más bien en lo posterior, 49. Pero cuando es aquí, el de Efraín Manasés, es una bendición tan poderosa, es una bendición tan grande que el capítulo es todito para la bendición de los dos. No es como todos los otros que estudiamos aquí, que es un versículo la bendición. Ay, tú serás como eso. No, ese es todo un capítulo para la bendición de Manasés y Efraín. Pero mira, Jacob es terrible. Jacob es terrible hasta la muerte. Él, si él no hace, se le no sale con la suya, no es Jacob, ¿no? Hasta el final ese hombre está haciendo un relajo. Y aquí es esto lo que va a pasar. Sucedió que después de esas cosas dijeron a José, Génesis 48, he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se les hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces esforzó Israel y se sentó en la cama. O sea, ya estaba en lo último, pero cuando escuchó que era su hijo amado, José, que estaba llegando, él encontró fuerza de donde no tenía para levantarse. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo, he aquí, yo te haré crecer y te multiplicaré y te haré por siempre de naciones. No, por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti, a tierra de Egipto, míos son. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jacob se está adueñando de los hijos de José. Él está diciendo, mira, ellos no son mis nietos. Yo los estoy considerando como míos. Sus dos hijos son míos. Eso es lo que él está diciendo. Pero ¿por qué le está haciendo eso? Para bendecirlos con la bendición patriarcal. Entonces, él va a seguir aquí. Versículo eh, 4. He aquí, no, versículo 5. Ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, dice Jacob diciendo a José, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que nacieron en la tierra de Egipto antes que viniera a ti en la tierra, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Es como el Rubén y Simeón son los primeros, los dos primogénitos de Jacob. Entonces él está reemplazando la primogenitura de Rubén, porque él se acostó con la mujer de su padre, fue maldito y todo lo demás, y de Simeón por haber juntadose con Leví y hecho toda la barbarie y matado, todo esto, ellos perdieron por, por sus equivocaciones, perdieron la primogenitura. Y entonces Dios o Jacob aquí está reemplazando los dos primogénitos, Rubén y Simeón, por los dos hijos de, de José, Manasés y Efraín. O sea, ellos van a ser técnicamente considerados aquí, después de eso, los primogénitos de Jacob. Y aquí dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en su heredad. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Posiblemente José tuvo otros hijos después de Manasés y Efraín, pero lo que Jacob está diciendo, esos dos primeros son míos. Si tienes otros, son tuyos, pero esos son míos. Lo estoy así para reemplazar a Rubén y Simeón. Y es por eso que ellos van a ser parte de las 12 tribus de Jacob, de los hijos de Jacob, porque ellos aquí en este texto no, ya no son solamente hijos de José, sino son hijos de Jacob y por eso ellos entran en las 12 tribus. Por cuanto yo venía de Padán Aram, se murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de la tierra viniendo a Efrata. Y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los dos hijos de José. Y dijo, es como, hay que dar un descuento que el pobre José Jacob está viejito, ¿no? Es como él se adueña de los muchachos y ni sabe quiénes son. Y después dijo, ¿y quiénes son esos dos de aquí? Es como medio variando ahí. Es como, él ya se había adueñado de los muchachos y ahora dijo, ¿y estos dos quiénes son?
Y José respondió a su padre, pues, ¿qué te pasa, papá? Son mis hijos lo que Dios me ha dado aquí, o sea, los que acabas de adueñarse, de llevársemelos. Y él dijo, acércalos ahora a mí y yo los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José. Es como, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha hecho ver también tu descendencia. Es como, qué bonito esa parte de Jacob diciendo, mira, yo creí que nunca más ni a ti no iba a ver, y ahora Dios me hizo ver hasta tus hijos, hasta tu descendencia. Él está sintiéndose muy feliz, privilegiado, ¿no? Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos. Pon atención. Y los tomó José, el papá, después de todo su proceso de sanidad, él está tratando, José está tratando de hacer las cosas bien, pero Jacob ya lo va a embarrar. Y entonces dice, y tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda, y a la izquierda de Israel. O sea, a la derecha de José, a la izquierda de Jacob. Y Manasés a su izquierda y a la derecha de Israel y los acercó así. O sea, José, como el papá estaba medio ciego por la vejez, él ya puso los niños en la posición correcta. Él, Manasés, el mayor, en el lado derecho de José, de Jacob, para que él bendiciera y diera la bendición de primogenitura, la bendición más grande de la mano derecha. Y Efraín, José pone en el lado izquierdo de su papá porque era el menor. Está haciendo bien, correctamente. Y entonces Israel extendió su mano derecha y puso sobre la cabeza de Efraín. ¿Qué hace Jacob? Lo que hace Jacob es esto, cruzar las manos. Es como José puso en cada uno donde correspondía. Y Jacob, hecho el loco, se hace el loco y cruza los brazos y da la bendición al revés. Y entonces Jacob, José, que ya pasó por toda la desgracia que el pobre José pasó, va a decir, no, 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 papá, no hagas eso de nuevo, no nos meta en este lío de nuevo, por el amor de Dios. Mis hijos son sanos. Yo traté de crearlos sanitos para no tener los mismos problemas que hemos pasado con mis hermanos, las generaciones anteriores, y ahora viene José Jacob y lo daña todo. Y entonces, versículo 14 del capítulo 48. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso en la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés colocando así sus manos a dedre, o sea, invirtiendo, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense de gran manera en la tierra. O sea, él dio una bendición, o sea, la misma bendición aquí, aparentemente para los dos. Pero ahí el pobre José se desespera. Pero viendo José, versículo 17, que su padre ponía la mano derecha en la cabeza de Efraín, le causó disgusto. Es como, no, por favor. Ay, no, pobre José, de verdad que me da pena José aquí. Él dijo, no, él no le gustó, él va a decir, no, papi, no puedes hacer esto de nuevo, ya, realmente, por favor. Y entonces, viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto. Y así y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Es como, él se molestó tanto que él trató de sacar la mano del viejo Jacob y poner en la cabeza del correcto. Pero Jacob, al parecer, estaba ciego, pero tenía muchas fuerzas en sus brazos. ¿Por qué? Porque, y dijo José a su padre, no así, padre mío, no.
porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza, de Manasés. Y su padre no quiso. Ay, Jacob, hasta el final, ese Jacob, terrible. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, yo lo sé. Es como, ¿tú crees que yo estoy loco? Yo sé exactamente lo que estoy haciendo. Y dice, también él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, o sea, Manasés, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y a Manasés. De nuevo la bendición vino junta, aunque Efraín ahora vino primero, ¿por qué? Por la mano derecha de Jacob. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José, he aquí, yo muero, pero Dios estará con vosotros, os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. O sea, esa bendición que los hijos de José están recibiendo realmente es como que José estuviera recibiendo la primogenitura en doble, la doble porción aquí, lo cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y mi arco. Y aquí, ¿por qué les dije que Manasés es el más sano de toda esa gente aquí? ¿Por qué? Porque aunque Jacob hace esto, José hace de todo para intentar impedirlo, no lo logra, pero en en ninguna parte del texto bíblico tenemos un Manasés envidiando a un Efraín. Aunque él merecía la primogenitura, aunque él era el mayor, aunque su papá trató de darle la primogenitura como sea, en ningún texto, usted puede leer todo lo que viene después, en ningún texto tenemos, al contrario de todos los demás, tenemos un Manasés envidioso de Efraín. Todo lo contrario, vemos un Manasés que siempre apoya a Efraín. Manasés siempre apoya a Efraín. Los dos, hasta en la división de la tierra, son juntos. Cuando se ponían al lado de los tabernáculos, juntos. Ellos siguen juntos hasta el final. Y tenemos que aprender aquí, no solo sobre Efraín, que ya voy a volver a Efraín, pero sobre Manasés, que es cuando Dios bendice a mi hermano. Me está bendiciendo a mí. Creo que Manasés tiene esa capacidad de entender esto, que todos los demás no tuvieron. Que decía, ay, cuando Dios bendice a mi hermano, yo lo envidio. Todos hicieron eso desde Caín. Manasés es el único que no hace eso. Lo decir, si Dios está, si mi hermano es bendecido, yo voy junto. Es Efraín y Manasés. Si mi hermano es bendecido, yo estaré junto en la bendición. Que nosotros tengamos ese cambio de mentalidad, de cambiar la envidia por la alegría de que nuestros hermanos son bendecidos, porque cuando nos alegramos con nuestros hermanos que son bendecidos, nosotros hacemos parte de esa misma bendición. Y eso es bien profundo y eso es bien serio, pero Yuri ya dio Manasés y yo tengo que seguir con Efraín. Pero lo que veo aquí en esa bendición de Efraín y Manasés es la bendición de la unidad. Y ellos van a ser fuertes por mucho tiempo por ser unidos. Y Manasés va a ser igual de grande, igual de bendecido que Efraín. ¿Por qué? Porque le apoyó a su hermano y disfrutó de toda la bendición que su hermano recibió. Pero ahora vamos a la tribu de Efraín, que de nuevo, como les mencioné, yo tengo toda una crisis de ambigüedad aquí con esa tribu. Porque el texto no habla más no vuelve a hablar de Efraín y Manasés. Cuando Jacob lo bendice, es la última vez que menciono a ellos como personas, ¿no? Como ellos biográficamente. Se acaba Génesis en el capítulo 50 y nosotros no sabemos mucho más, no tenemos más noticias de Manasés y Efraín. Pero sobre la tribu de Efraín. La tribu de Efraín, gracias a la bendición que recibió de Jacob, recibe una parte muy significativa de la heredad. Cuando ellos entran en la tierra prometida, ahí está Efraín, en el territorio montañoso, pero muy fértil. La tierra de Efraín era muy fértil, justo al centro de Canaán. Como ellos, como eran los patriarcas, como quedó con la bendición, la bendición de la primogenitura, ellos quedan quizás con la mejor tierra
de toda Canaán es el territorio de Efraín. Al lado está Manasés, que es grande, mire, Manasés es más grande que Efraín, pero mire, incluso los ríos que pasan aquí en Efraín, él tiene aguas. Efraín es una tierra realmente muy bendecida. Cuando conquistamos la herencia aquí, cuando vamos a la herencia de Efraín, Efraín recibe una porción importantísima en el centro de Canaán. Y ustedes pueden ver esto en Josué capítulo 16. La tierra de Efraín es una tierra fértil, estratégica, incluyendo Silo, que ya voy a hablar de Silo, que es el centro, donde estaba el tabernáculo de Dios y fue el centro de la adoración en Israel por todo el periodo hasta la época de los jueces, hasta que se construyera el templo. Silo es la capital, vamos a decir, religiosa o el centro religioso de todo Israel aquí. Y tenemos un gran efraimita, quizás de mis personajes preferidos en la Biblia, que es Josué. Ya lleguemos a Josué. Silo, como mencioné, cuando Dios mandó construir, cuando Moisés y toda gente, o sea, aquí ya, ya llegan a la tierra de Canaán, entonces vamos a sacar a Moisés de la historia. Pero cuando Josué va a construir o establece el lugar para la adoración, para la presencia de Dios, es en Efraín. ¿Por qué? Porque él tiene la bendición más grande. Entonces, Silo, que fue todo el lugar donde construyó el tabernáculo en toda la época de los jueces, Samuel, todo esto, Silo es el centro de la presencia de Dios, donde está el tabernáculo y el arca de la alianza, o sea, la presencia de Dios estuvo en Efraín. Así de bendecida es esa tierra. Y como mencioné, tenemos un gran efraimita, quizás de los más grandes, que es Josué. Y Números capítulo 13, versículo 8 dice, de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Ese Oseas es el mismo Josué, porque en el versículo 16 del mismo capítulo 13 dice, estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, el del 8, le puso Moisés el nombre de Josué. Josué es el mismo nombre de Jesús. O sea, Josué es el que salva. Josué es el Dios, Dios salva, ¿no? Entonces, de Efraín vino ese gran líder, ese gran efraimita que es Josué, que de toda esa gente que salió de Egipto, solo entró dos personas. Ustedes tienen noción de qué es eso de salir una multitud y ni el Moisés no entra, solo entra Josué y Caleb, y uno de los que entra es un efraimita. Efraín es tan importante que Josué viene de la tribu de Efraín. Es fuerte, es valiente, toda la bendición. Josué recibe toda la bendición de Moisés. Y él es de las personas más importantes de la historia de Israel. Y él entró en un ambiente de gigantes, ¿no? Cuando él fue a ver la tierra prometida y dijo, hay racimos de uvas gigantes, maravillosos. Realmente la tierra mana leche y miel, pero hay unos gigantes. Y de todos esos 10 que dicen, no, no hay forma, Josué dice, no, si Dios nos prometió, si Dios nos bendijo, no, no. ¿Quiénes son los gigantes? Y eso es una característica de un efraimita. Los ambientes de gigantes solo vamos a lograr vencer o conquistar cuando tenemos la bendición de Efraín. Es como, ¿por qué? Porque recuerde, Efraín es Dios me hace prosperar o Dios me hace fructificar en la tierra de mi aflicción. Y esa esencia viene en Josué. Aunque es gigantes, aunque es una tierra que va a costar, pero Dios me va a hacer prosperar. ¿Por qué? Porque yo vengo de la bendición de Efraín. Solo dos entrarán a esa tierra y uno de ellos es Josué. Efraín es tan importante que es donde están los huesos de José. Cuando van a salir de Egipto, Moisés va y busca todos los huesos de José para no dejar a José en el Egipto. El gran patriarca no puede quedarse ahí en Egipto. Y él lleva por todo ese desierto
los huesos de José en la tumba. Cuando ellos entran, eso está en Éxodo capítulo 13, 19, que si alguien encuentra rapidito, pues le abrí, por favor, para leer. Éxodo 13, 19, uno, que es cuando Moisés va a sacar los huesos, y otro que me abra en Josué 24, 32, y otra que me ayude abriendo en Juan, capítulo 4 de la mujer samaritana. Y ya les voy a explicar por qué les estoy pidiendo de la mujer samaritana. Una que me ayude abriendo en Éxodo 13, 19. ¿Quiere encontrar? Puede abrir su micrófono y leer, por favor. Éxodo 13:19. Dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Ok. Es como los huesos de José. Garantizamos la visitación de Dios. Ese José es tan especial que hasta después de muertos sus huesos son importantes. Ahora vamos a Josué, capítulo 24, versículo 32. ¿Quién encuentra? Puede abrir su micrófono y leer, por favor. Josué 24, 32. Los huesos de José que los israelitas trajeron de Egipto fueron enterrados en Siquem, en el terreno que Jacob había comprado por 100 monedas de plata a los hijos de Hamor, el padre de Siquem, el padre de Siquem. Esta tierra se convirtió en la herencia de los descendientes de José. ¿Quiénes son? Manasés y Efraín. O sea, los huesos fue enterrado como herencia, o sea, la tierra se volvió herencia de los hijos de José, los hermanitos de Efraín y Manasés. Ahora vamos a Juan. Juan 4 del 1 al 5. Y quien encontrar puede leer, por favor. Jesús y la mujer samaritana, de mis textos preferidos de la Biblia. Cuando Juan, Jesús se enteró que los fariseos comentaban que él estaba bautizando y haciendo más discípulos que Juan, aunque realmente no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y se regresó a Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de un terreno que Jacob le dio a su hijo José. Allí había un pozo que se llamaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto a la fuente. Era el mediodía. muchas gracias, Luz. Y eso es tan bonito porque es como ya vamos a ver aquí que Efraín se va a perder feo. Pero Jesús, Efraín es tan importante que Jesús va a tener que pasar y rescatar el territorio y el pozo. Es como Dios va a tener que recuperar a Efraín y Manasés para él. Porque dice que él dijo era necesario pasar por Samaria. Y esa Samaria es la región que antes era la región aquí y dice, y llegar al pozo de Sicar. El Sicar del griego es el mismo Siquén del hebreo. O sea, Jesús tiene que pasar, tiene la necesidad de pasar ahí en esta región para recuperarla. Y toda la revelación de la adoración más grande que Jesús hace es a una mujer en este lugar. O sea, ese mismo territorio que mucho tiempo atrás fue tiempo de adoración, Jesús viene para restaurar. Y dice, era un pozo que Jacob dio a su hijo José, pero realmente no fue así la historia. Es un pozo que fue dado de Jacob a José, pero cuando Jacob ya está muerto y José también, por los huesos de José que es enterrado ahí, y eso queda como heredad de, de sus hijos, es que ese pozo es conocido como el pozo de Jacob, porque antes Jacob ya había pagado 100 monedas ahí por esta tierra, y cuando se regala a los hijos de José, es lo mismo que está siendo regalado a José. Y Jesús redimió esa región después de cuando él vino a su ministerio, porque era una región muy importante. Y aquí, si voy a seguir hablando de los efraimitas, la lista es muy grande de efraimitas importantes. Toda la familia de Samuel, o sea, Samuel es levita, pero él se vuelve levita, pero de nacimiento él viene de la familia de
Efraín. Sus padres son de la tribu de Efraín, el gran Samuel. Y aquí ellos se hacen un pueblo bien grande. En Números 13 dice que cuando llegó ahí en la época del censo, el que se cuenta el número de varones de la tribu de Efraín, hijos de José, mayores de 20 años y aptos para el servicio militar, fueron contados 40.500 hombres. Era una tribu fuerte, era una tribu bendecida, era una tribu grande, era una tribu valiente. Eso es tan fuerte que cuando después de David, Salomón, el reino se divide, reino del sur, reino del norte. En el reino del sur se quedaron dos tribus, ya vimos, ¿no? Benjamín y Judá. Y en la tribu del norte se quedan todas las otras tribus. Pero Efraín es tan importante que dicen los de Judá y los de Efraín. Y cuando dice, la Biblia menciona, hay muchos versículos bíblicos que mencionan a Efraín, pero no es a nuestro muchachito Efraín. Cuando la Biblia menciona Efraín, la mayoría de los textos está haciendo referencia a las 10 tribus del norte que es llamada o representada por Efraín. Así de importante, así de trascendente es Efraín. Efraín llegó a ser sinónimo de todo el reino del norte de Israel. Y eso encontramos en Oseas y eso encontramos en Isaías. Era la tribu que dominaba políticamente, militar y espiritualmente, justamente por toda la bendición que recibió, la autoridad que tenía sobre la vida de Efraín y la tribu de Efraín. Jeroboam, el primer rey del reino del norte, o sea, del reino dividido, era efratita o efraimita, ¿no? Y eso encontramos en Primera de Reyes 11:26. Pero de nuevo, y con eso ya voy cerrando, yo terminé, como mencioné, no sé, porque es tan bonita la historia de Efraín. Efraín es tan bendecido, su tribu es tan bendecida. Jesús se toma la molestia de ir a rescatar a los descendientes de Efraín, al o sea, el lugar geográfico de Efraín, pero parece que esa bendita maldición de la envidia entró en los descendientes, que no entró en el corazoncito de Manasés. Bueno, hasta el final el pobre el muchacho Manasés y su tribu entró en el corazón de Efraín, porque con el tiempo Efraín pasa a tener envidia, no Efraín, el personaje, sino los descendientes de Efraín pasan a tener envidia de los descendientes de Judá del reino del sur. Y como en Judá, después de Salomón, el templo estaba en el territorio de Judá, en el reino del sur, en Jerusalén, el error de Efraín es esto, es como antes ellos fueron el centro religioso, donde en Silo, ¿no? Donde estaba el tabernáculo, ellos no lidiaron muy bien con la división de las tribus y que el centro de adoración se quedara en Jerusalén. Entonces ellos empiezan a caer en una idolatría muy grande, porque ellos empiezan a levantar, obviamente también hubo toda la invasión asiria que mezcló toda esa gente y fue que complicó un poco la historia. De ahí viene el origen de los samaritanos que Jesús va ahí a rescatar. Pero Efraín fue uno de los protagonistas en la rebelión contra la casa de David. Y ellos levantan ídolos, becerros de oro, altares paganos, para decir que la gente no tenga que ir a adorar en Jerusalén, sino que puede adorar en su territorio. Y esto, Oseas va a ser uno de los profetas que más va a denunciar esto. En Oseas capítulo 4, versículo 3, encontramos esa idolatría aquí de Efraín. Entonces Dios, a través de los profetas, lamenta la infidelidad de Efraín. Y eso lo encontramos en Oseas capítulo 11. Es como, ¿por qué, Efraín? Tú eres el más bendecido, tú tenías todo para salir bien. ¿Por qué caíste en idolatría? Y a veces eso nos pasa, ¿no? Porque es como Dios nos bendice tanto. Nosotros fructificamos, recibimos todo tipo de suerte de bendición de Dios y muchas veces construimos ídolos en nuestro corazón y traicionamos a Dios después de una historia tan linda de prosperidad, de bendición. Y el final de Efraín
como mencioné, hay muchos que son muy positivos, hay unos que tratan de ayudar, de ayudar a Efraín y darle un final positivo justamente porque Jesús salvó a los samaritanos. Jesús pasa en Juan 4, como leímos aquí, él se toma el tiempo de ir al pozo de Sicar y salvar a todos. Después dice que la mujer evangeliza y todos los samaritanos aceptan a Jesús, ¿verdad? Eso es muy cierto. Pero cuando llegamos en Apocalipsis, en las bendiciones de las tribus, y hasta voy a abrir aquí. Cuando llegamos a Apocalipsis, en las bendiciones de las tribus, no hay Efraín por ningún lado. Hay Manasés, hay José, pero Efraín no está en la bendición final de los 144,000 que son salvados en Apocalipsis. Por eso ¿no? Les dije que me quedé así como ¿qué rayos de final es este? Efraín, por favor, después de toda esa historia maravillosa, no me arruines el final así, pero es. Apocalipsis capítulo 7 dice, después vi a 4 ángeles en los 4 puntos cardinales de la tierra y estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no soplaran sobre la tierra, sobre el mar y sobre los árboles. Vi también a otro ángel. Vamos a saltar. Vamos a saltar al versículo 4. Y oí el número de los que habían sido marcados. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, y Judá viene como primogénito aquí, fueron sellados 12,000. De la tribu de Rubén, 12,000. De la tribu de Gad, 12,000. De la tribu de Aser, 12,000. De la tribu de Neftalí, 12,000. De la tribu de Manasés, el Manasés bonito, el Manasés sobrevive hasta el final. De la tribu de Manasés, 12,000. De la tribu de Simeón, 12,000. De la tribu de Leví, 12,000. De la tribu de Zacá, 12,000. De la tribu de Zabulón, 12,000. De la tribu de José, 12,000. Y de la tribu de Benjamín, 12,000. Hay dos tribus que no están en esa lista. Dan, que ya mencionamos sobre la tribu de Dan y por qué ellos no están en esa lista. Y Efraín. Hay diferentes posturas académicas aquí. Hasta hoy no nos ponemos de acuerdo los comentarios bíblicos o de eruditos de la Biblia. ¿Por qué? Porque hay un grupo positivo que dice, ¿por qué no está Efraín? Porque está José. Y si está José, está Efraín. O sea, es como que el autor del Apocalipsis, en lugar de poner Efraín, puso a José. Y es como que José representa a Efraín y tratan de ir por ese camino. Lo que sería bastante aceptable si no estuviera Manasés. Porque lo que embarra aquí esa teoría es que si estuviera José y José valiera por sus 2 hijos, tampoco estaría Manasés. José era suficiente para representar a Efraín y Manasés. El caso aquí que nos deja así patinando el coco, como dice el doctor Yatenzi, lo que me deja patinar el coco aquí es que está Manasés y José y no está Efraín. Y aquí siendo un poco más honesta con la exégesis. ¿Por qué Dan no está? Por la idolatría. Y si yo soy bien sincera de lo que creo exegéticamente, ¿por qué Efraín no está? Por el mismo motivo que no está Dan, por la idolatría. Porque aún con todas las bendiciones del mundo, por eso Samaria se volvió un problema para los judíos, los samaritanos, ¿por qué? Porque se mezclaron. Y cuando se mezclaron, se volvieron idólatras. Y ese es el problema, o así terminamos la idea. Y hay un montón de teorías de conspiración, que los hijos de Efraín van a pasar por la gran tribulación porque no están entre los 144,000, pero después se van al cielo porque al final es el primogénito. Es difícil realmente aceptar que el que se llevó la bendición de la primogenitura no entra entre los 144,000 sellados que se van al cielo, ¿no? Principalmente con el antecedente de Jesús pasando por Samaria y rescatando esa región para sí. Pero la cuestión es, Apocalipsis pelea contra muchas cosas.
Pero definitivamente la bronca más grande de Apocalipsis es contra la idolatría. Y es por esto que, en mi humilde opinión, no entra ni Dan ni Efraín. Porque a pesar de todo su historial bonito, si nuestro destino, si nuestro final es idólatra, echamos a perder toda la belleza de la historia. Así que, de nuevo, ustedes no están dispuestos, no tienen que, están obligados a creer la teoría que yo creo más, pero es como hay gente que sí dice que de alguna manera Efraín está implícito en José y tratan de dar un mejor final para Efraín. Otros dicen, pero sí, ¿por qué Manasés tampoco? Y entonces, o sea, realmente yo creo que si el autor del Apocalipsis quisiera poner a Efraín en la lista, él lo hubiera puesto. Él no necesitaba a José para poner, él lo hubiera puesto Efraín como puso Manasés, como puso Leví, como puso otros, sino que, y daría incluso la primogenitura de Efraín, porque al final recibió la bendición de la primogenitura. Pero en Apocalipsis, quien lleva la bendición de la primogenitura es, o sea, ok, quien es mencionado primero, como si fuera el más grande, es Judá. Ni siquiera es José tampoco, ¿no? Así que tenemos esa inquietud, quedamos con ese final medio abierto. Yo me acuerdo cuando tenía los DVDs, ¿no? Había los DVDs y que comprábamos el DVD y había unas películas que el final era así medio fuerte y había un final alternativo. No sé si ustedes llegaron a ver películas de DVD con finales alternativos. Me acuerdo que hubo una película que me impactó mucho que es como Ángeles del Mar, de un entrenamiento de la Marina y todo. Y el final es terrible, el final es así como, yo terminé la película y dije, no, no es posible que ese rayos de esa película va a terminar de esa manera. Yo me quedé indignada con ese final. Y entonces mi hermana ahí dijo, no, pero hay un final alternativo. Y entonces en el DVD, en la época cambiamos al final alternativo, pero es como, después de ese final bien catastrófico que hubo en la película mismo, que es de corrido, es como que el final alternativo no me consoló mucho. Al final, el final alternativo no valió de mucho. Esa misma sensación que yo tuve cuando vi esa película fue la sensación que yo tuve preparando ese estudio de Efraín, porque es como el final fue tan fuerte y ahí empecé a buscar las teorías de José en Efraín. Yo le dije, bueno, es un tipo de final alternativo, pero es como, ya nada, ya el final ya se estropeó ese final alternativo, tampoco es que me consoló mucho. Pero un final alternativo, no solo para Historia de Efraín, pero para toda nuestra serie desde el inicio de este año. Terminamos con eso y al final Efraín no estuvo explícitamente en los 144.000 después de tanta bendición por idolatría. Así que hay que tener mucho cuidado de que no seamos tan bendecidos por Dios, tengamos una historia tan maravillosa y al final esos ídolos ahí que van ocultándose en nuestro corazón, a veces hasta de manera inconsciente, nos quite de la lista de los que pasarán la eternidad con Dios. Así que aquí termino mi exposición y les escucho. ¿Qué les parece el final de esta serie?